Bien, buenos días, ingeniero. En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 3.2 del libro de Barajadas de relaciones volumétricas y gravimétricas de la ingeniería geotécnica. El problema nos dice: en su estado natural, un suelo húmedo tiene un volumen de 9.35.10 a la menos 3 metros cúbicos y pesa 177.6 por 10 a la menos 3 kilonewton. El peso horno seco del suelo es de 153.6 por 10 a la menos 3 kilonewton. Si la gravedad de los sólidos es de 2.67, nos piden calcular el contenido de humedad, el peso unitario húmedo, el peso unitario seco, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Vamos a empezar con nuestro diagrama. Donde este de aquí es el aire, el agua y los sólidos. Separamos. Este es el volumen en metros cúbicos. Este es el peso en kilonewton, según el problema, ¿no? Bien, el problema nos dice que el volumen es de 9.35, estamos hablando del total. 9.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y pesa 177.6 por 10 a la menos 3 kilonewton. ¿Correcto? ¿Qué más nos da el problema? Nos dice que el peso horno seco del suelo es de 153.6. Entonces estamos hablando del peso de los sólidos por 10 a la menos 3 kilonewton. Si tenemos el peso total, el volumen y el peso del sólido, entonces automáticamente tenemos el peso del agua. Es una resta. Entonces, restando y dividido entre 1000, ¿no? Porque es el 10 a la menos 3, vamos a hallarlo en porcentaje. Entonces sería 0.024. ¿Correcto? Entonces nos falta esta parte de acá, que es el volumen. Entonces para el volumen tenemos, vamos a hallar el volumen del agua. El volumen del agua, que es igual al volumen del vacío. Perdón. Para hallar el volumen del agua, tenemos que el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Hasta ahí. Despejamos porque lo que necesitamos es esta fórmula de acá. El volumen del agua es igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Reemplazamos porque el peso del agua ya lo tenemos, que es 0.24 sobre el peso unitario del agua, ¿no? Kilonewton acá. Kilonewton, el peso unitario del agua es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Se va a kilonewton y tenemos que 0.024 entre 9.81 me va a dar igual a 2.446 metros cúbicos. ¿De quién estamos hablando? Del volumen del agua. 2.446 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Ya. Para hallar el volumen de los sólidos, tenemos que la gravedad de los sólidos es igual al peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Despejamos. El peso unitario de los sólidos es igual a la gravedad de los sólidos por el peso unitario del agua. Pero tenemos que el peso unitario de los sólidos no es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Reemplazamos, ¿no? Sobre el volumen de los sólidos. ¿Correcto?
Despejamos porque lo que necesitamos es el volumen de los sólidos. Ya. Reemplazamos. ¿Quién es el volumen de los sólidos? El peso de los sólidos, perdón, es 153.6 por 10 a la menos 3 kilonewton sobre la gravedad, que es 2.67, por el peso unitario del agua, que es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Kilonewton se va. Correcto. Entonces la operación me quedaría en 5.864 metros por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cierto? Entonces este es el volumen de los sólidos. 5.864 por 10 a la menos 3. Continuamos. Entonces, ¿qué nos faltaría hallar? El volumen del vacío. Para el volumen del vacío, tenemos que el volumen total es igual al volumen del vacío más el volumen de los sólidos. ¿Cierto? Despejando, volumen del vacío es igual al volumen total menos el volumen de los sólidos. Reemplazamos 9.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos menos el volumen de los sólidos, que es 5.864 por 10 a la menos 3. Operamos y nos va a dar igual a 3.486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Este es el volumen de los sólidos. 3.486 por 10 a la menos 3. ¿Qué nos faltaría hallar? El volumen del aire. Para el volumen del aire tenemos que el volumen del vacío es igual al volumen del aire, ¿ya? Más el volumen del agua. Despejamos. Volumen del agua es igual al volumen del vacío menos el volumen del agua. Reemplazamos volumen del vacío, que es 3.486 por 10 a la menos 3 menos el volumen del agua, que es 2.446 por 10 a la menos 3. Operamos y nos va a dar 1.04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 1.04. Entonces hasta ahí ya tenemos completo nuestro cuadro. Ahora tenemos el primer cálculo que nos piden hallar, que es el contenido de humedad. Nos piden hallar el peso unitario húmedo. Nos piden hallar el peso unitario seco. Nos piden hallar la relación de vacíos. Nos piden hallar la porosidad y el grado de saturación. Para el contenido de humedad tenemos, ¿no?, que es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. Entonces estos datos ya lo conocemos. El peso del agua, que es 0.024, sobre el peso del sólido, que es 153.6 por 10 a la menos 3. Estamos hablando de kilonewton. Estamos hablando de kilonewton por 100. Kilonewton se va.
Entonces, operando tenemos 15.65, 625, perdón, por ciento. 15.625%. Entonces, ya tenemos nuestro contenido de humedad. Para el peso unitario húmedo, tenemos que el peso sobre el volumen. Estamos hablando de totales. Entonces reemplazamos. ¿Quién es el peso total? 177.6 por 10 a la menos 3 kilonewton sobre el volumen total, que es 9.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 10 a la menos 3 se va, quedaría 177.6 entre 9.35, 18.995. 18.995 kilonewton sobre metro cúbico. Vamos a poner acá 18.995 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora nos falta ya el peso unitario seco. Para el peso unitario seco tenemos que el peso de los sólidos sobre el volumen. Reemplazamos el peso de los sólidos, que es 153.6 por 10 a la menos 3 sobre el volumen total, que es 9.35 por 10 a la menos 3 kilonewton metro cúbico. Se van 10 a la menos 3 y me quedaría 153.6 entre 9.35, 16.428. 16.428 kilonewton sobre metro cúbico. Perfecto. 16.428 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora tenemos que hallar la relación de vacío. Entonces, ¿qué es lo que dice la relación de vacío? El volumen del vacío sobre el volumen de los sólidos. Reemplazamos que en ese volumen de vacío es 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre el volumen de vacío, el volumen de los sólidos, perdón, que es 5.864 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se va. Entonces me quedaría 3.486 entre 5.864 a 0.59. 0.594. 0.594. Aquí también podemos hallar de una vez la porosidad. ¿Qué nos dice la porosidad? El volumen de vacíos sobre el volumen total. ¿Verdad? Esta es la fórmula. Sí, volumen de vacío, que sería 3.486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre el volumen total, que es 9.35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se va y tenemos 3.486 entre 9.35, 0.373. 0.373. Entonces nos faltaría ya el grado de saturación.
Para el grado de saturación tenemos la fórmula que es el volumen del agua, ¿sí?, sobre el volumen del vacío por 100. Vamos a hallar el porcentaje de grado de saturación. El volumen del agua, que vendría a ser 2.446 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, sobre el volumen del vacío, que es 3.486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por 100. Se va. Y tenemos 2.446 entre 3.486 por 100. Estamos hablando del 70.16%. Y de esta manera hemos podido hallar todos los cálculos que nos piden en este problema. Muchas gracias, profesor.